Buenos días, iglesia de Flyline. It was very good worship. Las alabanzas estuvieron maravillosas. And open your Bibles to Genesis chapter 37. Y lo voy a invitar a que hablamos nuestras Biblias en el capítulo 37 del libro de Génesis. And if you remember, we've been talking about Joseph in the Old Testament. Y recordemos que estuvimos hablando de José en el Viejo Testamento. And remember, this is part 2. Y recuerden que esta es la parte número 2. We did part 1 last week. La semana pasada hicimos la parte número 1. And we left him in the pit. Y cuando nos fuimos dejamos a José dentro de ese pozo, And there was no water. donde no había agua. And he was put there by his own family. Y él fue puesto dentro de ese pozo por su propia familia. So let's open the Word now. Vamos a abrir la palabra en estos momentos. And let's pray. Y vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesucristo, open your Word. abre tu palabra. Open our eyes to see it Abre nuestros ojos para verte and our ears to hear it. y nuestros oídos para oírte. And Lord, that we all face many tribulations Y Padre, sabemos que enfrentamos muchas tribulaciones and many different things that have happened to us. y cosas diferentes que nos están sucediendo a nosotros. But what matters is we have our eyes on you. Pero lo importante es que tenemos la mirada en ti. Plant this word in our hearts. Planta esta semilla dentro de nuestros corazones. And Lord, we just thank you Y Señor, te damos gracias for your presence. por tu presencia. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. So if you remember, Recuerde, he went looking for his brothers. él andaba buscando a sus hermanos. Well, let's backtrack. He had a couple dreams. Vamos a irnos a rezarnos tantito. Él tuvo dos sueños And the brothers had the interpretation. y los hermanos dieron una interpretación fácil. Even the father and the mother had the interpretation. Así como el papá y la mamá de José también interpretaron los sueños. Pero It caused a lot of problems in the family. eso causó muchos problemas dentro de su familia. And his brothers were now against him. Y ahora los hermanos se volvieron en contra de José And they even hated him. y empezaron a odiarlo. But they should have gone and talked to Joseph. Pero Dios seguramente le estaba hablando a José. They should have gone and talked to the father. También Dios trataba de hablarle al padre de José. But because of that secret sin, Pero por ese pecado secreto, they were keeping their bitterness and their anger. ellos mantenían esa mala conducta dentro de su corazón. And the father Y el padre sent Joseph mandó a José to go check on his brothers. para que fuera y checara a sus hermanos. They were supposed to be in Shechem, Supuestamente deberían de estar en Siquem, but they weren't there. pero no estaban ahí. And Joseph found out that they were in a different city. Y José vino y los encontró en un lugar diferente. And so he went after his brothers. Él llegó hacia sus hermanos He was just doing what his father wanted him to do. y José lo que estaba haciendo era obedecer a lo que el padre le mandaba que hiciera. And in verse 18, Ahora vemos el versículo 18 Genesis 37, del capítulo 37 del libro de Génesis. now when they saw him afar off, even before he came near them, they conspired to kill him. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. And so what you see Como usted puede ver, is what Jesus said in John 10:10. es lo que Jesucristo dice en el capítulo 10, versículo 10 del libro de Juan. The thief comes to steal, kill, and destroy. Dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. So who are they listening to? ¿A quién estaban escuchando aquí? Yeah, they're listening to Lucifer, Satan. Ellos estaban escuchando a Lucifer, a Satanás. They're listening to the devil. Ellos estaban escuchando al diablo. And they're letting this secret sin Y ellos dejaron que ese pecado secreto into their hearts. dentro de su corazón, And they're going to try to do something in secret. que ese pecado le estaba tratando que ellos hicieran algo en secreto también. And they're going to have to be silent Y eso se mantiene en un silencio on truth. de la verdad. Verse 19. Ahora el versículo 19. They said to one another, look, this dreamer is coming. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Verse 20.
Versículo 20. Come therefore, let us now kill him, cast him into the pit, and we shall say, some wild beast has devoured him. We shall see what will come of his dreams. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Now you see the lie that they're going to tell. Y ahora miren, ellos estaban tramando una mentira para decirla después. They are intentionally wanting to sin. Ellos intencionalmente estaban haciendo un pecado. And these are the children of God. Y ellos eran supuestamente unos hijos de Dios. They come from Abraham. Ellos venían de la descendencia de Abraham. And yet, look what they're thinking. Y miren lo que ellos estaban tramando. And as we talked about, that this is how the devil deceives people. Y mire, así es como el diablo tienta a la gente. And they take matters into their own hands. Y de esa manera él toma las cosas en sus propias manos. Verse 21. Ahora el versículo 21. But Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, let's not kill him. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Only one brother Un hermano nada más. was saying, no, we don't need to kill him. Y él dijo, no, no necesitamos matarlo. But look what Reuben says. Pero mire lo que Rubén dijo. Verse 22. El versículo 22. And Reuben said to them, shed no blood, but cast him into the pit, which is in the wilderness, and do not lay a hand on him, that he might deliver him out of their hands, and bring him back to the Father. Y dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. So Reuben, Así vemos que Rubén, he's not being truthful either. él no era muy confiable como quiera. And he says, no, let's not kill him, let's throw him into the pit. Y dijo, no lo matemos, mejor tirémoslos a ese pozo. Throw him into the well. Y tírenlo ahí en esa cisterna. There's no water in that thing. No había agua como quiera dentro. And so that he had good intention, Pero con esa buena intención que él decía, because he wanted to save him later. él quería librarlo en el futuro. But somebody in the family should have stood up Pero algunos de los miembros de la familia seguía todavía con esa idea. and drawn a line in the sand Y esa era marcar una línea en el and pecado. say, what we're thinking is not right. Porque eso decía, lo que están pensando no era correcto. But verse 23, Pero vea el versículo 23. it came to pass when Joseph had come near the brothers that they stripped him of his tunic and the coat of many colors that was on him. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. See, they were mad So, ellos estaban enojados because they felt that their father favored Joseph. porque ellos miraban que el padre favorecía a José. And that coat represented that favor. Y eso quería decir, la túnica quería decir un favor admirable. So they took it, So, ellos lo agarraron, stripped it off of him. lo rompieron todo. Verse 24. Ahora vemos el versículo 24. They took him and cast him into the pit, and the pit was empty, and there was no water in it. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Now think that you're thinking and put on the shoes of Joseph. So, piensen esto y pónganse en los zapatos de José. You're from a big family, Usted viene de una familia grande and here all the brothers are y donde hay muchos hermanos, stripping your clothes off, throwing you into this pit. que esos hermanos le quiten la ropa, la rompan y luego lo avienten a un pozo. What is he thinking at the bottom of the pit? ¿Qué cree usted que él estaba pensando allá en el fondo de esa cisterna? It's not good. No estaba muy bien. But he's sure his brothers will have a change of heart. Pero él pensaba que los hermanos iban a cambiar su corazón. They're supposed to be men of God. Pues supuestamente eran unos hombres de Dios. And here they are, secret sin. Y ahí es donde estaba ese pecado secreto. So what do the brothers do? ¿Qué fue lo que hicieron sus hermanos? Verse 25. Versículo 25. They sat down and ate a meal, and they lifted up their eyes and looked, and there was a company of Ishmaelites coming from Gilead with their camels,
bearing spices, balm, and myrrh, on their way to carry them down to Egypt. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos, miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. They sat down and had dinner. Ellos se sentaron a comer. They got the tortillas out. Ellos sacaron sus tortillas. They got their tacos ready. Ellos formaron sus burritos. Here they are planning to kill their brother, Y ellos estaban planeando ahí mismo cómo throw him matar, into the pit, tirándolo al pozo knowing he cannot get out of there. y pensando que José no iba a poder salir de ahí. And they sit down and eat dinner like nothing happened. Y ellos sentáronse a comer la cena como que si nada hubiera pasado. But now this is secret sin. Esto se llama pecado en lo secreto. But the problem is, El problema es, it's not a secret to God. no es secreto ante los ojos de That is Dios. the important issue. Esa es una cosa muy importante que tenemos que saber. And they're not, God sees the plan. Porque Dios sabe y mira todos los planes. And what is Joseph guilty of? ¿Y de qué era culpable José? Having two dreams from God. De tener dos sueños que venían de Dios. And so they sit down and eat dinner. So ellos se sentaron a comer They see the Ishmaelites coming. y vieron que venían los ismaelitas. Now, who are the Ishmaelites? ¿De dónde venían esos ismaelitas? Well, they come from Abraham. Ellos venían de la descendencia de Abraham And también. remember, he slept with his wife's handmaiden. Porque Abraham, recuérdese que que durmió con la criada de su esposa. And she was like a slave. Y ella era como esclava. And she had a son. Y ellos tuvieron un hijo, And he was named Ishmael. el cual el nombre de él era Ismael. And then Sarah Y Sara is the promise. es la promesa Child comes from her. que debería de venir a la descendencia del mundo. That is Isaac. Eso viene de Isaac. And so this family So, esta familia that comes out of Isaac que venía de Isaac are all these brothers y of todos los Jacob. hermanos, And so we see so aquí podemos ver it's all in the family. que todo estaba dentro de la familia. And so verse 26, Ahora vemos el versículo 26. so Judah said to his brothers, what profit is there if we kill our brother and conceal his blood? Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? So Judah, Así vemos que Judá it sounds like he's got a good plan going. se miraba como que él tenía un buen plan a seguir. We shouldn't kill him. Dice, ¿qué provecho tenemos de matarlo? So look at his idea. So, mire la idea de él. Verse 27. El versículo 27. Come and let us sell him to the Ishmaelites and not lay a hand upon him, for he is our brother and our flesh. And our brothers listened. Dice, venid y vendámoslos a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Let's not kill him. Eso dice, no lo matemos, That's not right. pero no está bien también. No, we'll sell him. Dice, mejor vendámoslo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. And this is all in the family. Todo estaba sucediendo dentro de una familia. What kind of secret sins go on in your family? ¿Qué tipo de pecado secreto es lo que se está avecinando en su familia? That's where molestation, abuse, Eso de abuso sexual, de molestaciones, that's where alcoholism, el alcoholismo, that's where womanizing, como muchas veces pecados de mujeres, secret sin. esos son pecados secretos. The only way we can handle that, Y la única manera en que nosotros podemos lidiar con ellos exposing it to the light. es sacarlos hacia la luz. Let's see what happens now. Mire lo que pasa ahora. Verse 28. El versículo 28. Then the Midianite traders passed by. So the brothers pulled Joseph up and lifted him out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver. And they took Joseph to Egypt.
Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Imagine what this was like. Imagínense cómo se miraba esto. Here comes all his brothers. Esto venía de todos sus hermanos. They're looking over the pit. Ahí estaba viendo para el pozo. They throw a rope down to Joseph. Le tiraban piedras a José donde se encontraba. Joseph's, oh, thank you. Y José le estaba dando gracias. Oh, my brothers came to their senses. Porque decía, mis hermanos están acordando de They mí. came to save me. Ellos vienen a salvarme de And they aquí. pull him up, Y ellos lo sacaron, tie him up, lo amarraron and sell him. y lo vendieron. Like that's a lesser sin. Como que si fuera un pecado menor. Man. And now he's a slave. Y ahora José se volvió esclavo. And now they're taking him back to Egypt, Y ahora ellos, los mercaderes, se lo llevaron hacia Egipto, the land of captivity, a la tierra de cautividad. where they had once came out of captivity. Ahí de donde ellos salieron de esa cautividad. Verse 29. Ahora el versículo 29. Reuben returned to the pit. Indeed, Joseph was not in the pit, and he tore his clothes. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Verse 30. El versículo 30. He returned to his brothers and said, the lad is no more, and I, where shall I go? Y dijo, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? All these brothers Todos estos hermanos in secret sin. estaban haciendo un pecado secreto, They made an agreement que hicieron un acuerdo, on what they're going to say to the father. que era lo que le iban a decir al padre. But the bottom line is, God sees everything. Pero en todo esto, el punto muy importante es que Dios estaba viendo esto. He's seeing everything that's happened in your life. Dios mira todo lo que sucede en nuestras The vidas, good, lo bueno, the bad, lo malo and the ugly. y lo feo. So verse 31, Versículo 31. they took Joseph's tunic, killed a kid goats, and dipped his tunic in the blood. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Verse 32, Versículo 32. then they set the tunic of many colors, and they brought it to their father, and they said, oh, we found this. Do you know whether it is your son's tunic or not? Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Now, one thing you need to understand is what Jesus said. Una cosa que tenemos que entender es lo que Jesús dijo. Keep your place here, Mantenga su lugar aquí but turn to John chapter 8 for a moment. y vamos a ir con nuestras Biblias al capítulo 8 del libro de Juan. It's in your New Testament, Eso se encuentra en el Nuevo Testamento and I want you to see in chapter 8, y quiero que ustedes vean en el capítulo 8 and I want you to look at verse 44. y quiero que miren el capítulo 8 y el versículo 44. And like I've always told you, Es como todo el mundo nos dice, come back and read the whole chapter. que es como les digo a todos, vengan y lean todo ese capítulo. And I want you to see Y quiero que ustedes vean things in context. que todas estas cosas las vea usted en contexto. And the people had decided they needed to kill Jesus. Y para que así entienda usted, la gente que decidió asesinar a Jesús. And so look at what Jesus tells them in verse 44. Y mire lo que Jesucristo nos dice en el versículo 44. You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Y dice Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras. So who's behind lies? So, mire lo que está sucediendo. Who gives those ideas to men? So, ¿quién es el que le da esas ideas erróneas al hombre? You know, that is the devil, Ese se llama diablo, according to Jesus. de acuerdo con lo que dice Jesús. So Reuben go back to Genesis now, Ahora lo voy a invitar a que regresemos al libro de Génesis and you see y para que usted vea where the brothers qué es lo que estos hermanos and what they've said to their father. que le iban a decir a su padre. And it was a lie. Esto era una gran mentira que estaban And configurando. they knew that. Y ellos sabían esto. They knew that. Ellos sabían perfectamente esto. And so you see Aquí vamos a ver esto. what happened. Look at verse 33 now. Ahora veamos el versículo 33. Back to chapter 37 of Genesis. Eso se encuentra en el libro, en el capítulo 37 de Génesis. And he recognized it, and he said, "It's my son's tunic. A wild beast has devoured him. Without doubt, Joseph is torn to pieces." Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Verse 34. Versículo 34. Jacob tore his clothes, put sackcloth on his waist, mourned for his son many days. Y entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. All of Jacob's sons, Todo lo que Jacobo hizo por su hijo, they knew what they were doing, and they were intentionally lying. eso que Jacobo estaba haciendo, todos esos problemas y tribulaciones, nunca se imaginó que era una sola mentira. And they would not stand in truth. Y a veces nosotros tenemos que mantenernos en la verdad. Verse 35. Versículo 35. All his sons and his daughters arose to comfort him, but he refused to be comforted. And he said, "For I shall go down into the grave to my son in mourning." Thus the father wept for him. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. They all intentionally kept a secret, Ellos intencionalmente guardaron ese secreto. wondering how many families are there secrets still going on. ¿Cuántos miembros de la familia a veces dejan que esos secretos se hagan grandes? And the secret Y los secretos of the secret sins de los secretos del pecado is silence. es el silencio. But now it's going to be like a cancer Y eso viene a ser como un cáncer in their life. en nuestras vidas. What do you think happens when they go to bed? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a la cama? No peace, No hay paz, torment, hay tormento. and no longer in good standing with God. Y no pasa mucho tiempo en que nosotros nos alejemos de Dios. Verse 36. Ahora vemos el versículo 36. Now the Midianites had sold him in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh and a captain of the guard. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Now listen, Ahora oiga usted esto. this is a terrible thing that's going on in this family. Mire, una cosa terrible se avecina dentro de esta familia. But God is still looking over Joseph. Pero Dios como quiera seguía viendo la vida de José. And this looks like a terrible way Y esto viene siendo como un terrible suceso. for Joseph to walk in his destiny. Porque José estaba caminando hacia su destino. And so here he is. So aquí puede ver esto. They pulled him out of the pit, Lo sacaron del pozo, but Joseph's exactly where God wants him. pero José estaba exactamente donde Dios estaba dejando que estuviera. He has no sin, Él no cometió pecado, no secret sin. no había secretos, He's not lying. no mintió. He's doing what God wants him to do. Él estaba haciendo lo que Dios le hacía que hiciera. And so there's this coat of many colors.
So ahí está la ropa de muchos colores. and there it is, dipped in the blood of the goat. Y mire cómo está escurriendo la sangre de ese borrego que mataron. And it kind of represents that Y- secret sin. Y eso representaba el pecado secreto. Now your homework So ahora su trabajo para casa is read Genesis 38. es leer el capítulo 38 del libro de Génesis. Because remember, Judah Porque si se recuerda de Judá, was the one that said, let's sell him. fue uno de los que dijo, vendámoslos, Because it's not good. porque no era bueno. Judah is trying to live with secret sin. Judá lo que estaba haciendo era tratar de vivir con ese pecado secreto. And he is guilty of that. Y él era culpable de eso. And he has a terrible life Y él tuvo una vida terrífica, because he doesn't sit under God's protection. porque no se sentó bajo la protección de Dios. But Joseph, Pero José, he refuses to sin. él rehusó pecar. He doesn't even know what they told his father. Él ni siquiera sabía qué era lo que ellos le dijeron a su padre. Circumstances have changed. Las circunstancias cambiaron. He cannot control any of them. No se pudo controlar nada de eso. He couldn't control the Ishmaelites, No podía controlar a los ismaelitas, what they were going to do, qué era lo que ellos iban a hacer. and he could not control. Now he's in Potiphar's control. Y ahora José se encontraba en el control completo de Potifar. But we're going to see Pero vamos a ver that in all of this, que dentro de todo esto, because Joseph continues to look to God, porque José continuaba mirando a Dios, walk in truth caminando en la verdad, with a spirit of excellence, con un espíritu de excelencia. everywhere this road in Joseph's life goes, Todo este camino que José había recorrido hasta entonces, he keeps surfacing as the good guy. lo mantenía flotando como un buen hombre. Did you hear that? ¿Escuchó eso? God's never the problem. Dios nunca es el I problema. don't know what has happened to you in your life, No sé qué es lo que está sucediendo en la vida de usted, but God does. pero Dios sí sabe. And he knows the bad, Y Dios sabe lo malo, he knows the good. Él sabe lo bueno, He's hoping you choose good. Él mantiene sus zapatos buenos, He's hoping that you will look up Él lo mantiene viendo hacia arriba and desire a relationship with Jesus. y Él decide que usted tenga una buena relación con su Hijo Jesús. He desires this. Él es el que decide todo It's eso. the heart of God. Ese es nuestro Dios. He wants to enter into our lives. Él quiere entrar dentro de nuestras I don't vidas, care how much secret sin is there. no importando qué tantos pecados secretos We tengamos. just repent. No más lo que necesita es And arrepentirse now we live for God. y ahora vivir para Dios. And now we have this relationship with Him. Y ahora necesitamos tener una relación cercana con Dios. Let's pray. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de this Jesucristo, message is from you. este mensaje viene de ti. You are the light unto all men. Tú eres la luz en todo hombre. And this was done in darkness. Y todo lo que hacemos en la oscuridad, All these men todos estos hombres decided and conspired together decidieron con una conspiración junta to live a lie. para vivir una vida. And Lord, it caused them a lot of problems. Y esto le causó a ellos muchos problemas. But Joseph, Pero José, he loved you. Él te amaba a ti, te ama. He followed you. Él te seguía a ti, te sigue. And Lord, that's what we want for us. Y eso es lo que queremos nosotros. We open our hearts. Nosotros abrimos nuestro corazón We invite Jesus in. y invitamos a Jesucristo dentro de nosotros. Change us from the inside out. Cámbianos de adentro hacia afuera. Expose the deeds of darkness. Saca toda esa amargura de oscuridad de nosotros. Expose through the light Sácanos hacia la luz. any secret sin that is in our lives. Y cualquier pecado secreto que haya en nuestras vidas, Show us how to get it out of our heart enséñanos cómo sacarlo de nuestro corazón. so we can reach our destiny in you. Para que de esa manera pongamos nosotros saber nuestro destino en ti. And all of God's men, Y todos esos hombres de Dios, all of those that are tired of living in the secret sin, todos esos que ya están cansados de vivir en ese pecado secreto, we say amen.
Hallelujah. Decimos amén, aleluya. Next Gloria. week we'll pick it up at chapter 39. Para la semana próxima vamos a comenzar con el capítulo 39 del libro de Génesis. But I want you to read verse 38 or chapter 38. Pero les invito a que leamos el capítulo 38 de este libro también. Find out how that worked out for Judah. Y va a encontrar ahí qué fue el acontecimiento que pasó con Judá. How living in the secret sin Cómo es que él vivió en esa vida secreta, el pecado secreto. caused him nothing but trouble. Y eso lo mantuvo dentro de las tribulaciones. Have a good week. Que tenga buena semana.